Gloria a Dios. Estamos aquí una vez más por el programa Renace Conciencia Cristiana. Conciencia para despertar masas, como queremos siempre, ¿verdad? A veces estos temas son fuertes, pero vienen, ¿verdad?, para traer una conciencia más allá. Como siempre, y siempre está, ¿verdad?, está con nosotros la pastora Gladys González. Pastora Gladys González. A veces me tulo con eso y ella me mete un cocotazo. Pastora Gladys González, y está por aquí para, ¿verdad?, acompañarnos en esta enseñanza y podernos traer una revelación más amplia de este tema que vamos a traer ya mismo. Pastora, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano David. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí, ¿verdad?, para traer este mensaje de revelación. Y este mensaje va a tratar de un tema demasiado interesante, pastora. Un tema que yo, pastora, voy a decir, ¿verdad?, lamentablemente no se habla. Yo llevo alrededor de 12 años en Cristo y empecé a oírlo al principio de mis años de convertido, pero en estos últimos años no lo he oído hablar. Y para mí ha sido muy triste, por eso traemos esta conciencia por aquí. Y el tema se trata, ¿verdad?, de la imposición de manos, ¿verdad? Pero antes de proseguir hacia ese tema y preguntarte, pastora, sobre ese tema, si usted no nos sigue, ¿verdad?, si usted no nos sigue en nuestras redes, nosotros estamos en YouTube como Renace God Kingdom. Síganos allí, ¿verdad? Suscríbase para que usted, y déle a la campana si quiere, para que cuando nosotros subamos contenido por ahí, usted lo pueda compartir y usted pueda edificar a otra persona, usted pueda ser parte del reino de Dios, de lo que nosotros estamos haciendo. Y también nosotros estamos en Facebook como Renace 77. Síganos, dele like a la página, que promueva el contenido, porque usted se estaría haciendo parte, ¿verdad?, de que Dios lleve un mensaje para que otros sean libertados. Estos temas casi no se hablan, y como no se hablan, nosotros nos damos a la tarea de llevarlos, ¿verdad?, con una conciencia para que otros puedan, ¿verdad?, corregirse, ¿verdad?, para que los concilios se corrijan, y el que no conoce de estos temas, pues sepa de lo que estamos hablando. Pues y ahí quedan nuestras redes. Por ahí van a quedar los links arriba. En el caso de Facebook está arriba, y en el caso de YouTube está en la descripción. Así que ahí se los dejamos. Pastor, y sin más preámbulos, pues el tema de este programa es una pregunta, ¿verdad? ¿La imposición de las manos es doctrina de Cristo o enseñanza de Cristo? Pastora, opínanos ahí, dinos con tu expertise. Bueno, definitivamente, desde que yo vine al Evangelio, yo siempre he conocido esa doctrina que está en las Sagradas Escrituras, que hoy en día no se enseña, que hoy en día no se predica a la iglesia, y a eso queda responsabilidad de cada pastor. ¡Wow! ¡Ay, santo, pastora! Pero sí lo venías, se te enseñó y tú lo enseñaste. Definitivo. Y tú lo enseñaste y lo seguimos hoy enseñando. Amén, yo también. Entonces sí podríamos decir que sí, con un sí afirmativo y conciso de que sí es parte de la doctrina de Cristo. Cristo lo enseñó. Amén. Pastora, vamos a pasar rapidito a Hebreos, porque nosotros queremos llevarle evidencia escritural bíblica para venir definitivamente. Entonces, Hebreos 6, versículo 1, del versículo 1 al 3, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué razón? Porque aquí nos da una enseñanza un poquito más abierta al lenguaje de hoy día, y quería traerlo así, por lo menos ese versículo nada más, o ese conjunto de versículos. Hebreos 6, del 1 al 3, dice así en la Nueva Traducción Viviente: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales, dice Pablo, acerca de Cristo. ¿Sabes? Por el contrario, dice Pablo, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Pablo no está aquí diciendo que la doctrina es mala, sino que él quería avanzar. Dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos, repito, ¿verdad?, acerca del arrepentimiento
y de las malas acciones y de tener fe en Dios. Entonces, mira lo que viene aquí. Usted, versículo número 2 del capítulo 6 de Hebreos. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, ¿verdad? Parte de la doctrina, enseñanza, bautismo, la imposición de las manos, dice Hebreos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, versículo número 3. Así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento. Pastora Gladys, coméntanos de ese versículo. Bueno, ahí está claramente cómo las Sagradas Escrituras nos enseña y nos dice que la imposición de las manos es bíblica. Es Santo. bíblica. No es teoría ni filosofía de ningún hombre ni de ninguna mujer. Eso viene directamente del trono de Dios para sus hijos. Santo, pastora. Mejor no pudiste haber dicho, ¿verdad? Ahí está clarísimo. Como diría uno de los ministros que yo sigo por ahí, ¿verdad? Que dice claritititísimo. Porque es que está claro. Pastora. Está clarísimo. En la palabra. ¿Ya? Amén. Vamos a ir rapidito a Marcos 16, que nos va a hablar, ¿verdad? También de un evento de la imposición de las manos para que nosotros entendamos quién, pastora, quién es el que debe imponer las manos. Porque aquí lo va a decir bien claro. Porque uno dice, no, ¿qué es esto? ¿Qué debe ser este? Sí, posiblemente hay un orden después en los concilios. Pero vamos a ver qué dice ahí Marcos. Vamos a ver. Dice Marcos 16, versículo del 17 al 18. Dice así, pastora. Esto es la Reina Valera por ahí para abajo, el 1960. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Mira el evento poderoso aquí que nos compete para el tema. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Coméntanos, pastora. Bueno, primero estamos viendo que la palabra nos dice para los que creen. Si yo soy cristiana y no creo lo que está pasando alrededor mío, entonces estoy entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Oye. O no lo tengo, o soy un cristiano carnal, mundano. Exacto. Por eso la palabra dice, claro, para los que creen. Para los que creen. Sí, que cuando tú crees, tú puedes hacer todo eso que esos versículos tú has dicho ahora mismo, que están en la palabra. Pondrás manos sobre los enfermos, sanarán, echarás fuera demonios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pastora, aleluya, gloria a Dios. Pero aquí hay un punto bien interesante, pastora, ¿verdad? Porque Marcos está hablando de un contexto general, ¿verdad? De cristianos que son maduros, cristianos que realmente han llegado a ciertos niveles, ¿verdad? No tan solo son los que creen, sino los que han sido discípulos, ¿verdad? Porque pues cuando tú estudias las escrituras o tú estudias los tiempos que tú vives, hay dos tipos de cristianos, pastora. Hay cristianos que son creyentes, que se quedaron en niveles de creyentes, pero hay cristianos que de los creyentes pasan a ser discípulos. Entonces, por eso es que estas cosas se dan en efectividad, lo que está diciendo ahí Marcos, porque son cristianos que han ido más allá. Es decir, que todo cristiano que creyó en Cristo tiene el Espíritu, pero para recibir el don de la imposición de manos y que se manifieste algo poderoso, tú tienes que recibir el bautismo del Espíritu, pastora. Pastora. Definitivamente. Pero otro punto es, yo puedo tener conocimiento de la palabra, ¿verdad? Mucho conocimiento y ser una teóloga de la palabra. Pero si yo no vivo en santidad, oye, que eso hoy en día casi no se habla en las iglesias porque confunden santidad con otras cosas. Santidad es tener una vida consagrada con tu Padre Celestial. Consagrada. Consagrada, estar alineada a Él.
entonces tú puedes hacer todo lo que la palabra te está diciendo. Por eso es que el Señor nos manda a que crezcamos a la estatura de Cristo. No que nos quedemos enanos espiritualmente, sino que vayamos en un progreso de desarrollo espiritual. Que hoy en día se habla muy bonito, pero la parte espiritual no se quiere tocar. Exacto. Todo el mundo lo pone en la teología, en el estudio, en el concilio, en el ministerio y en el título. Eso no es así. Wow. Pastora, poderoso lo que acabas de decir, y estamos diciendo, ¿verdad? Como conciencia es triste todo esto, pero ha sido así. ¿Sabes? Ha sido así, tenemos que corregirnos en esas cosas para poder crecer en Cristo y para nosotros usar esa enseñanza doctrinal, que es la imposición de las manos, ¿verdad? Ahí está muy claro que es bíblica y que le está estableciendo, y que en Marcos específicamente Dios estaba diciendo que la iglesia era la que iba a poner las manos y iban a sanar. O sea, y la iglesia, hay mucha gente ahí en la iglesia. Hay creyentes, hay discípulos, hay gente que ha crecido. O sea, yo entiendo que los que crecen, los que van más allá, son los que tienen esos dones para poner las manos, ¿verdad? Porque un creyente que se convirtió primero necesita crecer. Pero vamos a proseguir y a seguir, ¿verdad? Vamos. David, pero te quiero aclarar algo. Tú estás correcto en lo que estás diciendo. Amén. Pero a todo eso tienes que añadirle que si ese hermano o esa hermana no está alineado a la voluntad del Padre, o sea, es que te digo, es el ámbito espiritual. El ámbito espiritual. Porque yo puedo tener mucho estudio, mucho discipulado, mucha clase que me dé mi pastor, el líder, el mentor, como se le llame. Pero si yo personalmente no tengo una vida delante de nuestro Padre Celestial en santidad, de nada me sirve todo eso. Exacto, amén. Entonces, vamos a proseguir entonces, poderoso pastora, porque eso es así. Y entonces nosotros tenemos que ir corrigiéndonos más, alineándonos más a Dios cada día. Vamos a explicar entonces cómo debemos los cristianos, escuche, cómo debemos los cristianos de usar esta doctrina o enseñanza, porque la palabra doctrina se refiere a la enseñanza, ¿verdad? Enseñanza, amén, de Cristo correctamente, ¿verdad? Correctamente, lo de la imposición de las manos, ¿verdad? Cuando usted pone las manos y ora, ¿cómo debe hacer eso correctamente? Porque no es que nosotros no debemos hacerlo. Se supone que nosotros crezcamos a ese nivel de imposición de manos o aplicarlo en nuestra vida. Eso es parte de nuestra vida en Cristo. Cristo lo enseñó. Amén. Y nosotros tenemos que asumirlo. Ahora, pastora, punto número 1. El cristiano que use, y para que me comentes después, y el cristiano que utilice la imposición de manos debe haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando del bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, la evidencia, que haya evidencia en ese discípulo de Cristo que opera con alguno de los 9 dones del Espíritu Santo. Vamos a explicar un poquito esto, un poquito, porque no vamos a explicar esto en profundidad de los dones. Pero debe haber la evidencia que tenga por lo menos uno de los 9 dones del Espíritu Santo por el bautismo del Espíritu Santo. Debe haber sido investido, y cuando digo investido es, ¿verdad?, que sobre, ¿verdad?, que venga esa presencia sobre, ¿verdad?, con el poder de lo alto y la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque si un cristiano no tiene esa investidura, ¿verdad?, ese bautismo del Espíritu Santo, repito, no es el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo, el segundo, ¿verdad?, si no lo tiene, ¿qué va a impartir ese cristiano? No ha crecido espiritualmente, no ha anhelado ese bautismo, tampoco le ha sido impuesto de alguna manera por la imposición de manos. Entonces no tiene, está vacío, no está capacitado por Dios. Mira lo que digo, no está capacitado por Dios, no por nadie, ¿verdad?, para ser usado sobrenaturalmente. Pastora. Bueno, voy a la palabra. Cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos la encomienda que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos
vayan al aposento, esperen allí para que sean investidos del poder de lo alto. Quiere decir que ninguno de los apóstoles había sido bautizado con el bautismo del Espíritu Santo. Y eran discípulos. ¿Por qué? Para que ellos pudieran ir afuera y ejercer el ministerio al cual el Señor los había llamado. O sea, que estamos hablando palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que tú y yo tenemos que estar investidos, estar bautizados con ese Espíritu Santo para nosotros poder ir afuera, orar por los enfermos, lo que haya que hacer. Amén. Pastora, y eso que acabas de decir, poderoso, y entonces nosotros tenemos que alinearlo, o vamos a presentar ahorita más abajo, rapidito, ¿verdad? Que eso puede venir también por medio de la imposición de manos, pero vamos a hablar ahorita con versículos en mano sobre eso, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, no, pero ¿cómo que tú puedes recibir el Espíritu Santo con la imposición de manos? Sí, puedes recibir el segundo bautismo con la imposición de manos, pero lo vamos a hablar bíblicamente, no lo digo yo con mi boca o David Pérez, o sea, lo vamos a hablar. Y lo que está diciendo la pastora es el caso aparte donde ellos recibieron la investidura, ¿verdad? Porque fue un mandato que les dijo el Señor, vayan allí, ustedes allí lo van a recibir. Y eso nadie los tocó, nadie pasó nada. Esa es otra manera que se puede recibir. Pero bueno, nosotros físicamente, ¿verdad? Según leemos, vemos que no había una persona poniéndole las manos, pero en el ámbito espiritual estaba el Jesucristo. Oye, aleluya, amén. Acuérdate que él había ascendido a los cielos delante de ellos. Santo. Hay muchas cosas, por eso hay que verlas en ese ámbito espiritual. Exacto. Vamos a proseguir, pastora. Entonces, rapidito, en 1 Corintios nos habla de esos dones que estamos hablando aquí. Por eso uno sabe si una persona ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo uno lo sabe? Con los dones. Hay por lo menos uno que usted hay evidencia. Que hay una evidencia, que por lo menos uno, y vamos a mencionarlo rapidito. Dice Corintios 12, 1 Corintios 12, versículos 4 al 11, dice así, Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace las cosas en todo. Es el mismo, ¿sabes? Hay diversidad en estas cosas. Yo te lo puedo decir de una manera y tú dices, no, es que yo lo hice de esta manera. Pero mira, es para lo mismo, porque es el mismo Dios, el mismo Espíritu. Lo que pasa es que yo tuve una experiencia diferente y tú otra. Entonces proseguimos. Pero cada uno se les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escuche esto, la manifestación del Espíritu, que son los dones, para provecho. Porque a este es dada ¿por cuál? Por el Espíritu de palabra sabiduría. Eso puede ser a una persona que Dios le dé el Espíritu de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. No vamos a entrar ahí a proceder, porque en otros programas vamos a explicar qué es esto, ¿verdad? Según el mismo Espíritu. A otro, fe, ¿verdad? O el don de fe, por el mismo Espíritu. Y tú dices, no, pero es que para tú venir a Cristo, tú te tuviste que creer. Mire, pero ahora cuando usted recibe el bautismo del Espíritu, usted va a tener una fe que no es la misma fe que va a tener que tuvo antes. ¿Ves? Es más, es sobrenatural. Entonces, y a otro, dones de sanidades. Hay dones de sanidades, ¿verdad? A otro, dice, hay que por el mismo Espíritu hacer milagros, ¿verdad? Los dones de sanidades y los milagros no es lo mismo. A otro dice profecía, que hoy en día, ¿verdad?, se ha distorsionado mucho, y hay otros que no creen en profecía. Entonces, a otro, discernimiento de espíritu, ¿verdad? A otro, diversos géneros de lengua, ¿verdad? El hablar en lenguas, que hoy en día eso es como escaso en las iglesias. Entonces, a otro, interpretación de lengua, escasísimo también. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pastora. Quiere decir que Él es el que reparte los dones. Exacto. No es ningún pastor, no es ninguna pastora, no es ningún mentor, porque hoy en día, acuérdate que estamos viendo esa herejía dentro de la iglesia. O sea, viene aquel, lo traes a predicar a la iglesia y allá va a impartir porque él es la Coca-Cola más grande del desierto.
pero Exacto. quien imparte es el Espíritu de Dios. Amén. Que si lo usa Él, si lo usa, lo puede usar, pero por eso mismo nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, en qué concilio nosotros estamos parados, porque si estamos en concilios que están a veces medio desalineados, a veces Dios se glorifica también, porque a veces sí Dios se glorifica, yo lo tengo que decir, yo vengo de esos concilios y lo voy a decir abiertamente, Dios se ha glorificado en mí, pero mira, usted tiene que tener cuidado, porque y vamos a explicar eso ahorita, un poquito más abajo, voy a solo dar una premisa. Cuando es por una encomienda profética que viene de Dios, Dios hace como quiera, donde quiera, sea donde quiera. Y eso me pasó a mí. Y yo creo que a la pastora Gladys le ha pasado también. Entonces vamos a proseguir, ¿verdad? Ahí están los dones. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Ese espíritu, el bautismo del espíritu, para nosotros crecer en Cristo y nosotros poder utilizar la impartición de las manos a otro nivel. Porque si no, no vamos a impartir nada, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar algo, porque yo también soy un hombre de orden y soy un hombre de acuerdo, ¿sabes? En el caso de los concilios cristianos, ¿verdad? Hablando de las congregaciones, dependerá del líder de allí si usted ha sido delegado para la imposición de las manos. Aquí el líder va a decir, ¿verdad? Si lo delega a usted, ¿verdad? Que ellos deben llevarte a ti a eso de la imposición de las manos, porque ellos deben practicar la imposición de las manos. Un pastor debe conocer la imposición de las manos y usarla para enseñarte a ti a hacerlo correctamente y que tú llegues a esos niveles. Pero valga la redundancia, repito, eso va a ser cosa, como dijo Gladys ahorita, y responsabilidad de cada ministro en sus concilios. Pastora, nos comentes ahí. Sí, todo estriba en cómo el pastor o la pastora de tal iglesia enseña a su congregación esta doctrina de Cristo. ¿Entiendes? Porque cuando un pastor enseña a través del diario vivir de nosotros los cristianos dentro de la casa, de la iglesia, los pastores tienen que tener ese discernimiento para saber quiénes son aquellas personas a las cuales Dios ha capacitado, ha preparado, o esa persona tiene hambre de la palabra, de crecer, está en obediencia, alineado al Padre Celestial. O sea, eso no es una cosa difícil, pero hoy en día las iglesias carecen de ese conocimiento, de ese discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Wow. Porque los pastores hoy en día no están preparados, no se quieren preparar. Y te voy a decir algo, pastora, ¿verdad? Esto va a quedar en conciencia de cada cual que oiga este mensaje. Va a quedar en conciencia. Yo aquí no estoy obligando a nadie. Cada cual, Dios no obliga a nadie. Pero si tú estás escuchando esto y si tu líder, porque puedes tú ser un pastor y tu líder nunca te ha enseñado eso y tú dices, yo no voy a enseñar eso porque a mí no me lo ha enseñado, ¿y para qué yo voy a enseñar eso? Porque entonces usted lo está escuchando de este programa, usted lo está escuchando de la Biblia y usted me está diciendo a mí que usted no va a hacer nada porque su líder no lo enseñó. Entonces queda su responsabilidad, porque usted va a tener que darle cuentas algún día a Cristo allá en ese cielo, ¿verdad? En las bodas del Cordero, porque queda su responsabilidad. Pastora. Bueno, yo personalmente, hermano David, te puedo decir, yo he visto personas que dicen, no, yo no puedo ir a orar por esa persona, no, yo no. Cuando tú y eso lo vemos a menudo en las iglesias, cuando tú ves personas así, hermanos, que están en la fe, que actúan de esa manera, ¿qué te deja ver? Que no están consagrados. Y si tú no estás consagrado, tú no vas a tener la autoridad, porque el Espíritu Santo de Dios entonces está contristado en ti. Bueno, wow. Por ahí podemos decir muchas cosas, pero que el Señor tenga misericordia de todos los hijos de Dios. Y pues, como estamos diciendo todo esto, queda responsabilidad y a conciencia de cualquiera, pero cojíjase, porque la palabra habla de la imposición de las manos, está claro. Entonces, tercer punto, este es el punto, ¿verdad? Donde nosotros, ¿verdad? Segundo punto, ¿verdad? De la imposición de las manos para hacerlo correctamente es que esto es un punto controversial y lo voy a decir como prudencia. No lo voy a decir porque es que no se debe hacer. Escuche,
No lo debo decir porque es que no se debe hacer la imposición de manos, pero debe haber prudencia. Es decir, no podemos, tal vez el que no entienda va a decir, pero se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo, voy a decir algo prudente. Escuche, prudente, ¿verdad? No podemos dejarnos impartir las manos de un ministro que no conocemos, su vida o sus frutos en Cristo. Los frutos en Cristo son, ¿verdad? No vamos a explicar eso, pero busque qué son los frutos en Cristo. Entonces, si usted sabe que hay una persona en herejías y usted sabe que el fruto de esa persona está un pie afuera, adentro, pero un pie afuera, pues mire, usted tiene que tener el discernimiento y usted no se va a dejar impartir por esa persona. Pero voy a explicar algo para que la pastora dé su testimonio de ciertas cosas y yo dé mi testimonio, porque voy a dar mi testimonio aquí de esto, ¿verdad? Porque por eso digo pero, porque existe el pero en este caso, ¿verdad? Pero si es Dios, eso lo tienes que discernir tú. A mí me tocó discernirlo para aquel tiempo y fue varios años atrás. Y gracias al poder de Dios y la misericordia de Dios y la gracia, yo lo pude discernir, ¿verdad? Y hoy soy quien soy, ¿verdad? Por Dios, ¿verdad? Y valga la redundancia, le doy gracias a muchos pastores, ¿verdad? Que me enseñaron algunas cosas, pero de otras cosas no las recibí. Porque yo recibí lo bueno, lo otro, pues, vale. Y eso es un punto un poquito aparte que digo aquí. Pero, en el caso de la imposición de las manos, ¿verdad? Como dije, no podemos ministrarlo de cualquier persona que no conozcamos los frutos, pero si Dios lo ha traído a tu vida, o en el caso a mi vida, cuando lo trajo a mi vida, ¿verdad? En aquel tiempo, Dios se antojó que yo tuviera un manto evangelístico y fue impartido, ¿verdad? Por imposición de mano. Y cuando hablo de un manto evangelístico, Dios quería que yo tuviera el ministerio evangelístico, ¿verdad? ¿Para qué? Dios conocía mi corazón. Dios conocía lo que yo iba, ¿verdad? a hacer con el tiempo con eso y la transformación que iba a causar en mí. Impartió con las manos de ese ministro el don evangelístico, pero le doy una orejita aquí. ¿Por qué yo me dejé, verdad? ¿Por qué yo fui más allá? Porque yo le había pedido a Dios, ¿verdad? En el caso del don evangelístico, pues lo impartió, pero yo le había pedido otro don que ese mismo ministro, en tiempos más adelante, ¿verdad? Vino y impartió sobre mí, que fue el don profético, que yo lo estaba pidiendo a Dios en una oración. Y yo no se lo conté a nadie. Yo se lo conté a Dios en mi cama, ajodillado. Pero ese ministro va allá y me dice, por eso viene y me dice, mira, ven acá, que Dios me dice esto, y que tú pediste esto. Y yo digo, esto viene de Dios, porque yo no se lo dije a nadie. Ahí yo debo confiar en lo que Dios va a hacer en mí, y por tal razón, lo que Él haga, yo voy a confiar. Él impartió, ¿verdad?, las manos sobre mí en un proceso, ¿verdad? Y dijo, pues, que si yo quería el don profético, y me repitió 3 veces, ¿verdad? Porque esto no es juego, esto no es un juego. Impartió ese don sobre mí, ¿verdad? Impartió ese don profético sobre mí. Y por eso es que yo puedo dar testimonio y ser testigo de que por medio de la impartición de las manos, tú puedes recibir el Espíritu Santo y dones, que lo vamos a estar más hablando ahorita, ¿verdad? Pero no es que el hombre lo hizo, es que Dios le dio a él ese don, ¿verdad? Ese don de esa impartición. Pastora, ahora te quiero, ¿verdad?, dejar a ti que lleves testimonio de estas cosas, ¿verdad? De la imposición de manos en tu vida y cómo ha sido de fruto a tu vida. Sí, yo escuchándote veo que verdaderamente ese siervo se dejó usar por el Espíritu Santo de Dios para darte esa palabra. Exacto, y esa impartición. O sea, que él lo sintió en su ser, en su corazón, ya porque tú también lo estabas anhelando, aunque él no lo sabía. Ese ahora, es el punto importante, pastora, que yo lo pedí y yo amén, no se lo dije a nadie. Entonces, pues, viene de Dios. Amén, exacto. Esas son, como yo digo, esas son las cosas que uno tiene que tener en una balanza. Exacto. Para uno poder recibirlo en fe, verdad, y en humildad, lo amén, que Dios imparte sobre uno. Yo, cuando vine al Evangelio, apenas una muchachita, a mí el Señor me bautizó el primer día que visité
la iglesia, que Wow. fue un domingo. Cuando el pastor me llama, escuchen a esta joven que va a dar un testimonio de lo que ella experimentó. Cuando yo estoy hablando, a mitad de estar hablando, el Espíritu Santo de Dios vino y me bautizó con el bautismo del Espíritu Santo de una manera, yo no sabía lo que era eso, ni qué era el Espíritu Santo, ni cómo se manifiesta, yo no sabía nada, yo era un ignorante. Es un caso especial. Fue algo, como digo yo, sobrenatural. Y sin embargo, recibí el bautismo en hablar en otras lenguas. Y no estamos hablando del bautismo, no estamos hablando del bautismo de agua, estamos hablando del bautismo del Espíritu. Yo no había sido todavía bautizada en agua. Oh, wow. Yo estoy yendo el primer día a una iglesia donde el pastor, yo había ido el sábado a hablar con el pastor y recibí al Señor en su casa, pero el domingo voy a la iglesia y tengo esta experiencia. Ya después de eso, mi pastor me dio las clases de bautismo y me metió al agua para rápido. Exacto, me bautizó. Sí. ¿Por qué? Porque él era un hombre de discernimiento, él era un anciano en la palabra. Y él podía discernir lo que Dios había hecho en mi vida a través de mi testimonio. Exacto. De lo que yo fui a hablar con él. Pastor, a ti te pasó como a Pablo, ¿verdad? Que tú recibiste tú recibiste el bautismo como primero, el bautismo del Espíritu, y después posiblemente hiciste lo ceremonial, la afirmación. Hay otras personas que no. Hay otras personas que no han llegado a Cristo y utilizan posiblemente la confesión con su boca, después se bautizan y está muy bien, porque en ese caso el bautismo en agua es una afirmación de la fe. Pero como me sucedió a mí me sucedió en ese proceso, a mí me sucedió que fue por confesión de mi boca, vine a Cristo. Luego fui bautizado, ¿verdad? En bautismo de aguas para ceremonia, ¿verdad? Para que todo el mundo entendiera que yo creía en Cristo, que yo estaba firmándome en Cristo y que yo entendía lo que yo estaba haciendo allí, ¿verdad? Que me estaba adaptando a la iglesia como un miembro, pero necesitaba el bautismo que tú recibiste de cantazo del bautismo del Espíritu. Y en el transcurso yo lo recibí, y no lo recibí por impartición de mano. Déjeme decirle, no lo recibí, y lo digo aquí abiertamente, no lo recibí por impartición de mano, lo recibí, el Espíritu mismo vino sobre mí en varias ocasiones, ¿verdad? Porque somos investidos en varias ocasiones, pero la primera vez es que empieza a darte dones y cosas, y tú puedes empezar a darte cuenta de estas cosas, ¿verdad? Por eso entiendo yo que hay dos maneras de recibir el Espíritu Santo. Por impartición de mano, en el caso tuyo, pastora, fue posiblemente, ¿verdad? Entiendo yo, como me lo dijiste, fue el mismo Espíritu Santo que vino sobre ti. En el caso mío también, pero puede haber el caso de impartición de mano, que lo vamos a estar hablando más abajo aquí. Hermano David, fíjate, trayendo un poquito sobre lo que estamos hablando, lo que pasa también, que acuérdate que a la iglesia también se ha encajonado dentro de un ministerio eclesiástico, donde tú primero tienes que confesar al Señor. Ok, todos tenemos que confesar al Señor primero, porque entonces ya automáticamente somos sellados con el Espíritu de Dios, pero después tenemos que ir a coger unas clases para ser bautizados. Y tercero, entonces tiene que venir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero sin embargo, Dios es Dios y Él obra como Él quiere. O sea, nosotros no podemos encajonar ciertas cosas dentro del mover del concilio que pertenezca a cada pastor. Exacto. Porque Dios hace como Él quiere. Exacto. Y lo vemos a través de la palabra. Entonces hay gente que tú te vas a encontrar en el camino y te va a decir, no, pero ¿cómo tú fuiste? No, pero ¿cómo alguien te puso las manos si todavía tú no te has bautizado? Porque Dios es el que conoce el corazón de cada persona. Exacto. Y estoy completamente de acuerdo contigo, pero pues tú sabes, por lo menos hay esas dos maneras. Puede ser por imposición de mano o puede ser, ¿verdad? Por que Dios tú lo anheles y Dios venga sobre ti. Ese fue mi caso.
Exacto, y otra cosa es que hay mucha gente que están dentro de las iglesias y no se interesan en conocer las doctrinas del Señor. Wow. Se quedan ahí más que en ese primer paso. En el creyente, y lo vamos a ver en la palabra. Lo vamos a ver en la palabra. Lo vamos a ver en la palabra. Eso es lo que estaba explicando ahorita, ¿verdad? Los dos tipos de cristianos. El que es creyente, pero si tú no pasas de ahí, pues tú no vas a crecer en el espíritu, porque realmente tú necesitas, ¿verdad? En el proceso mío fue así. Yo necesitaba entender que yo tenía que seguir creciendo, que tenía que seguir anhelando, y pues recibí después el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibí después el bautismo del Espíritu Santo. Pero vamos a ir entonces, ¿verdad? A decir un último punto, ¿verdad? Como una prudencia también, ¿verdad? Como una prudencia, ¿verdad? Que si usted también, ¿verdad? Ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted no tiene que tener, ¿verdad? Usted no tiene que temer nada, porque usted ha recibido la autoridad, ¿verdad? Y el poder para usar la impartición de manos. Entonces hay personas por ahí diciendo que cuidado con la impartición de manos, pero si usted está en santidad, si usted está consagrado, usted entiende que usted está bien, porque usted va a estar sincero con usted mismo, usted no tiene puertas abiertas al pecado, pues entonces, ¿qué a usted le está temiendo en la imposición de manos, pastora? Porque y eso que nosotros estamos más que por encima volando. Por encima, sí. Porque lo que pasa es que muchos cristianos han confundido lo de la imposición de manos con lo que es una liberación. Y una liberación, cuando me refiero a una liberación, es cuando tú vas a sacar demonios, sea demonios de droga, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualismo, como tú le quieras llamar, son demonios. Entonces hay personas que necesitan ser liberadas. Eso no, entonces hay que imponer las manos sobre esas personas casos, sí, en el nombre de Jesús. En muchos casos sí, pastora. En otros casos viene solamente por oración, por simplemente. Sí, no tiene que también. También. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente han confundido eso con lo de la imposición de las manos. Exacto. ¿Entiendes? Pero no hay que tener miedo. No hay que tener nada, porque esa imposición de las manos es para recibir lo harto. Venga a la tierra. Si estamos consagrados a Cristo en santidad, tenemos el poder de lo alto, tenemos la autoridad y tenemos la sangre de Cristo que nos cubre como cobertura. ¿Qué nos puede hacer un pichón de eso? Pues, yo no sé, pero hay primero que no puede entrar, porque no puede haber una hay gente que dice no, y hay gente que dicen que hay transferencia de espíritu. No, eso no es así. Para uno que está consagrado, no. Valga la redundancia, para uno no. Ahora, pastora, vamos a ser prudentes. Si usted puede haber recibido lo que sea, cualquier don, cualquier cosa, pero si usted se está alejando de Dios y se está enfriando, y usted no está orando, usted no está ayunando, usted encima de eso está abriendo puertas a Satanás y está desviándose completamente, y usted se pone a impartir manos y a hacer cualquier cosa, pues cuídese, porque ahí sí que puede recibir un ataque tremendo. Entonces, definitivo. O sea, todo queda en la prudencia de cada ministro, ¿verdad? Porque tenemos que estar en santidad y consagrados, pero sí tenemos que impartir las manos. Definitivamente. Y eso tenemos testimonios de eso en la misma palabra de Dios. En la palabra de Dios hay una parte donde dice que habían como 7 personas que trataron de ir a sacar demonios, y los mismos demonios le dijeron a Pablo nosotros lo conocemos, pero ustedes no lo conocemos. Y el relato está en la palabra, léalo. El relato está ahí. Ahí la palabra, ¿verdad? No vamos a traer esa evidencia ahora porque no estaba programada, vino del Espíritu. Ahora mismo automáticamente vino del Espíritu, y Dios se lo trajo a la pastora, pero es un relato poderoso, ¿verdad? Usted no puede ponerse a inventar. Aquí usted tiene que crecer en el Espíritu, y muchas veces no es un crecimiento de hombres y liderazgos de hombres, es un crecimiento espiritual el que nos están enseñando, y por eso es necesario, ¿verdad? Que usted conozca que esta imposición de manos es poderosa, porque por medio de ella se sanan los enfermos y qué sé yo. Y vamos a entrar en materia, pastora,
rapidito, ¿verdad? La imposición de manos, en este caso, número 1, ¿verdad? Para sanidades, maravillas y prodigios. ¿Dónde dice eso, verdad? Repito, la imposición de manos para sanidades, maravillas y prodigios, ¿verdad? Marcos capítulo 8, versículo 23, dice de la siguiente manera: tomando la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, ese fue Cristo, ¿verdad? Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Clarito, ¿verdad, pastora? Clarito ahí. Claro. Cristo mismo impuso las manos. Y no que me vengan a decir por ahí después, no, porque fue Cristo, qué sé yo. Pero entonces, si usted es discípulo de Cristo, usted dice la palabra que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Bueno, es que la palabra dice, mayores cosas nosotros haríamos. Eso es lo que estaba esperando, que saliera, ¿verdad? Mayores cosas nosotros haríamos. Vamos rapidito a otro versículo, dice Lucas capítulo 13, versículo 13. Pues repetimos, posición de manos para sanidades, maravillas y prodigios. Lucas capítulo 13, versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Eso no es una maravilla, pastora? Amén, definitivamente. Eso es una maravilla. Eso no es una sanidad. Eso son cosas de maravillas que pasan, ¿verdad? Que ahí fue que se enderezó la espalda. Estaba curvada y se enderezó. ¿Ah? Aleluya. Y fue instantáneamente. Instantáneamente. Mira, Lucas capítulo 4, versículo 40. Dice la palabra así, la poderosa palabra del Señor. Dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades. Pastora, ¿qué dice ahí? Una enfermedad. Diversas son muchas, ¿verdad? De diferentes cosas. Dice, se los llevaban a él. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Y dice, y poniendo él las manos sobre uno de ellos, los sanaba. Amén. Entonces, por eso era que la multitud lo seguía. Porque se manifestaba poderosamente ese poder a través de la impartición de manos, ¿verdad? Y entonces eso nosotros tenemos que anhelarlo, eso nosotros tenemos que emularlo como iglesia, eso nosotros tenemos que, ¿verdad?, instruirnos, nosotros tenemos que corregirnos, nosotros tenemos que buscar estas cosas que vienen de lo alto del cielo. No son cosas de hombre, son cosas espirituales. La palabra los dice. Entonces, proseguimos. Dice, ahora vamos, número 2, la imposición de manos para recibir el segundo bautismo del Espíritu Santo. En tu caso fue el primero, pastora, porque a ti te agajó ahí y eso fue tu caso. Me acuerdo ahora, tú lo dijiste, me pasó como a Pablo. Te pasó que en como aquel a Pablo. tiempo no era el apóstol, era Saulo de Tarso, Saulo un perseguidor. Pastora, te soy sincero, yo lo estructuré como el segundo bautismo, lo estructuro como el segundo bautismo, y aquí no estoy limitando a Dios. Quiero que ustedes entiendan que yo lo estructuro de esta manera para que ustedes sepan, ¿verdad?, darle una estructura a esto, ¿verdad? Segundo bautismo, el primer bautismo que es el de agua, y el segundo bautismo, ¿verdad?, del Espíritu. Pero puede suceder, ¿verdad?, referente a lo que pastora dice, pues puede suceder, o al caso de Pablo, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahí. Que digo que vamos a entrar ahí ahorita, ahí. Entonces, que este es el versículo que vamos a entrar. Entonces, la imposición de manos para recibir el bautismo del Espíritu de Dios, no es el bautismo en agua. Dice Hechos capítulo 9, versículo 17. Dice la palabra del Señor así: Ananías, este es el caso, pastora. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre quién, sobre él, sobre Pablo, le dijo a Pablo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino, aquel de Damasco, eso no lo dice ahí, pero digo yo, ¿verdad? El que te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recobres la vista, sanidades, por la impartición de la mano, y seas lleno del Espíritu. Pastora, ¿qué dos cosas sucedieron ahí? Por la imposición recobrar de la mano.
la ceguera que tenía. Y segundo, ser lleno del poder de lo alto, del Espíritu Santo de Dios. De un cantazo, porque eso fue ¿Por qué? Pero fíjate cómo Dios obra. ¿Por qué? Dios preparó a Ananías para que fuera donde Saulo, porque ya el Señor tenía el ministerio y el propósito por el cual Él iba a usar a Saulo. ¡Oh, aleluya! Santo, por eso no necesitamos unos a otros, porque es posible que Dios me dé a mí la capacidad, ¿verdad?, de yo oler los dones que otros puedan tener, y yo te digo, mira, tú tienes el don evangelístico. Dios me dice esto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que confiar en iglesia, como iglesia, ¿verdad? Lo que Dios nos dice, no lo que yo digo, ¿verdad? Y tú tienes que corroborarlo. ¿Cómo se corroboró ahí que Pablo tenía que recibir eso? Porque el Señor ya se le había aparecido a Pablo en el camino, ¿verdad? Y Pablo había recibido una visión que no lo vamos a decir aquí, pero Pablo se le había corroborado ya que Ananías venía para allá. Sí, ya Dios le había hablado. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Hay que hablar de esto, hermanos en Cristo que me escuchan. Hay que hablar de esto, ¿sabes? De la imposición de las manos. Es algo poderoso, ¿sabes? Y nosotros, claro que tenemos que prepararnos y claro que tenemos que... Pero no se cohiban, porque la iglesia de hoy no mueve un pelo porque por no meterse esto profundamente. Entonces, vamos a pasar rapiditamente a otro versículo de la imposición de manos para recibir el bautismo del Espíritu de Dios, no es del Espíritu, no de agua. Y dice Hechos capítulo 8, versículo del 14 al 17. Dice de la siguiente manera: dice, cuando los apóstoles, aquí va a hablar de los apóstoles, pastora, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Pastora, ¿quiénes son los que reciben la palabra de Dios? Los que reciben la palabra de Dios son los discípulos. Sí, no, aquí dice que son en Samaria, que los que habían, mira, repito, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria ya habían recibido la palabra de Dios. Cuando alguien recibe la palabra de Dios, ¿qué está sucediendo en él? Bueno, se supone que tuvo que haber hecho una confesión de fe, haber creído. Se convirtió, yeah. O sea, creyó. Entonces los apóstoles oyeron eso y enviaron, dice ahí, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Por causa de qué? Por causa de que ellos recibieron la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos para el 15, Hechos capítulo 8, versículo 15. Dicen, los cuales habiendo venido, ¿verdad? Los apóstoles, Pedro y Juan, fueron allá, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ya ellos estaban convertidos y creían, pero necesitaban recibir ahora el Espíritu Santo porque la conversión era la morada. Ellos habían recibido el Espíritu por dentro, pero ahora estaban orando para que recibieran poder, ¿verdad? Entonces le dijeron, oraron primero, porque obviamente oraron, dicen ahí por ellos, pero mira lo que dice en el 16, dice, pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pastora, ¿qué está sucediendo ahí? Sí, tenían el bautismo de agua. De agua, exacto. Pero no tenían el bautismo del Espíritu. No lo tenían. Por eso es que yo le digo, en muchas ocasiones yo le digo el segundo bautismo, ¿verdad? Porque naturalmente sucede así en muchas personas. Tenían ese primer bautismo de agua, pero ellos necesitaban ser llenos del bautismo del Espíritu para que crecieran, para que en Samaria crecieran y recibieran dones y todo eso. Entonces, ¿qué sucedió en el Hechos capítulo 8, versículo 17? Aquí viene, pastora. Dice, entonces, Pedro y Juan, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pastor. Amén. Amén. No se puede recibir el Espíritu Santo por impartición, por supuesto, porque entonces si usted está diciendo que no, o usted está dudando, usted no duda en mí, usted duda en la palabra de Dios, usted no ha aprendido, usted entonces no quiere ser corregido en la palabra, ¿sabe? Tan sencillamente. Entonces usted tiene que ser corregido en la palabra si usted está viendo esto equivocado,
o todavía si no recibe revelación, pues métase en la palabra, ¿verdad? Y ahí bien claro dice eso, ¿verdad? Ahora vamos ahí, pastora, el número 3, ¿verdad? La imposición de manos para recibir uno de los 9 dones espirituales que da el Espíritu de Dios. Yo le confesé ahorita que yo recibí por lo menos uno, que fue el profético, y no me usa simplemente, pero sí sé que está en mí. Que si posiblemente yo tengo que avivarlo más, pues por supuesto, pero sí Dios me usa en varios casos, me ha usado. No vamos a entrar ahí. Pero, y a la pastora también, la pastora lo dijo ahorita. Pues entonces, la imposición de manos y lo mío fue por imposición de manos, ese don. La imposición de manos para recibir uno de los 9 dones que da el Espíritu de Dios. Pastora, voy a decir este versículo para que nos comente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Dice, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿Cómo está, no, pastora? Sí, vemos que ese don que ya estaba en Timoteo fue activado por la imposición de la mano ¿de quién? De Pablo. Santo. A su discípulo amado Timoteo, que él lo quería como un hijo. Exacto. Y aquí vemos el proceso de esa imposición de mano, es real, ¿sabes? Y se utilizaba mucho en los cristianos antiguos, ¿verdad? Porque ahora no se usa. Bueno, lo explicamos ahorita, ¿verdad? Hay muchas cosas. No se usa porque hoy en día el eclesiastado lo que ha puesto primero son las leyes de los concilios. Oye. Y no la palabra de Dios como tiene que ser. Oye. Ahí está. Reprensión. Sí. Aleluya. No es que es la verdad, es así. La verdad. Presentan las visiones y aquello y lo otro, pero la palabra no. Y un liderazgo, todo el mundo quiere ser líder. Pues tenemos liderazgo como cojos. Liderazgo de hombre, porque eso no viene de Dios. Pero bueno. Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 7, pastora. Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 7. Cogíase, ¿verdad? Porque estamos diciendo esto aquí para que se cogían. Vuelva a la palabra. Hechos capítulo 19, del versículo 1 al 7. Imposición de mano para recibir dones espirituales. Y hablamos y decimos la palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recoger las regiones superiores, ¿de dónde? De Corintio, después vino a Efeso, se fue para Efeso. ¿Y qué pasó allí? Dice, y hallando a ciertos discípulos, no hayan creyentes, dice, hallando a ciertos discípulos. Ahora tampoco vengan a decir, eran de los 12, no eran de los 12, eran de Efeso, los que habían sido multiplicados. Claro, entonces eran otros discípulos que se habían multiplicado por los mismos discípulos, ¿verdad? Hallando a ciertos discípulos allí. Pero pastora, mira lo que dice aquí. Y me comentas aquí, ¿verdad? Dice, y les dijo Pablo a esos ciertos discípulos que habían allí. Repito, no eran creyentes, eran discípulos. La gente que se había metido en la palabra. Pablo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pastora. Entonces, ¿qué clase de discipulado le estaban dando? ¿Era un discipulado de hombre o era un discipulado bíblico? Buena pregunta. Buena pregunta. Que eso podría estar sucediendo hoy mismo. ¿Qué pasa, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy día? Y vemos el caso, pastora, ahí. Exactamente, pastora. Posiblemente a ellos no le habían enseñado. Tuvo que venir Pablo ahí. Y Pablo se dio cuenta, ¿verdad? Que no le habían hablado de eso. Entonces en el 3 dice, entonces vuelve otra vez Pablo y le pregunta, pastora, y para que nos comentes también ese versículo importantísimo. Entonces dijo Pablo, ¿verdad? Ahí no dice Pablo, pero yo lo enfatizo. Entonces dijo Pablo, ¿verdad? ¿En qué pues fuiste bautizado? Le preguntó a ellos, ¿verdad? A esos discípulos. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pastora, ¿cuál era el bautismo de Juan? Para creer, para arrepentimiento. ¿Y era el del Espíritu?
No, No, era el bautismo de agua. el bautismo de agua, que también nosotros podemos llamarlo, como dijo la pastora, el bautismo de arrepentimiento. Parece que allí, en Hechos, en ese sitio de Efeso, no le habían hablado de eso. Y tuvo que venir Pablo a decírselo. Entonces, versículo 4 de Hechos 19, dice, dijo Pablo, Juan, y Pablo le da la explicación, valga la redundancia, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que venía después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. La pastora. Entonces, correcto. Dice el 5 de Hechos 19, el versículo 5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué puede haber sucedido allí? Que como que se volvieron a bautizar, ¿verdad? En agua, en el nombre de Jesús, de la pastora. Eso es lo que pudo haber sucedido. Sí, eso es lo que deja ver. Sí, que se volvieron a bautizar en agua porque ellos dijeron, nos bautizamos con Juan, por el de Juan, pero ahora, como ahora es de Jesús, pues volvieron, o sea, como que reafirmaron otra vez. Eso es lo que se ve ahí. Pero mira lo que dice aquí. Como Pablo ya le había dicho arriba que ellos no habían recibido el Espíritu, porque ellos dijeron que no ni siquiera sabían. Y mira lo que dice el 6, pastora. De Hechos 19, 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿verdad? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Pastora, comenta. Sí, vemos ahí que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, más Dios le complació en darle palabra profética. Dones. En medio de ellos. Esos son dones. Ya. Yeah. El hablar en lengua es un don, pastora, del Espíritu, de los 9 dones. Claro que sí. Ajá. Que como en la interpretación. Pero hoy en día el hablar en lengua, ¿por qué no se habla ni de eso? Y es un don del Espíritu. No se habla. ¿Tú sabes por qué no se habla? Te metí en cabeza. No se habla porque se infiltró una doctrina diabólica en las iglesias evangélicas todas, de que no era necesario, de que Pablo había dicho que no había que hablar en lengua en la iglesia. Sin embargo, Pablo decía que él hablaba más lengua que todos ellos. O sea, que decía los corintios. Malinterpretaron. Pero dime, Gladys, pastora, ¿en qué ayuda a que yo hable en lengua? Yo, David Pérez Monte, ¿en qué ayuda? En que si yo empiezo a hablar en lengua, ¿qué me ayuda a mí? Primero, el hablar en lengua es para tu edificación personal. Cuando aleluya. Tú estás en comunión con tu Padre Celestial. No tienes que hacerlo en la iglesia, pero en tu vida privada, sí tú lo puedes hacer. O sea, que yo no venga a estarme aquí a hablar en lengua, que me oigan. Pero que como sí también eso se distorsionó, porque entonces todo el mundo en las iglesias hablaban en lengua y nadie entendía, no había interpretación, nadie entendía. Exacto. ¿Entiendes? Porque por eso es que uno tiene que tener sabiduría de lo alto. Exacto. Pero es un don. Y ahí ahí en Hechos, esos discípulos que estaban en Efeso, por la imposición de las manos, recibieron. Lengua. Y mire este otro, pastora, profetizaba. Otro don. No que eran profetas. Exacto. Porque esa es la otra confusión que hay en el pueblo. No todo el que profetiza es un profeta. Amén, exacto. Porque Dios puede usar a cualquier persona a traer una palabra y amén, that's it. Eso no quiere decir que es un profeta. Pero hoy todo el mundo se engancha el título. Soy profeta. Entonces hay mucha gente que dicen que no creen en los profetas. Sí, yo creo en los profetas, pero yo no creo en el abuso de ese ministerio como se ha hecho hoy en día. Exacto, pastora. Por eso, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que estas cosas que habla la Biblia, ¿verdad? Son reales y nosotros tenemos que creerlo. Pero lo lamentable es que como muchas personas han abusado de esto, ¿verdad? Pues no quieren ya ni hacerlo, esto de la imposición de manos.
y han venido doctrinas diabólicas para que esto no se lleve a cabo, ¿verdad? Como conclusión, ¿verdad, pastora? Podría yo decir que esto, ¿verdad?, no se ha llevado a cabo con los tiempos porque Satanás se ha infiltrado para hacerles interpretar a las personas que, ¿verdad?, que esto hace daño, que hay que tener cuidado, que qué sé yo, pero la intención de Satanás y el plan de Satanás ha sido que las iglesias se sequen espiritualmente. Coméntanos, pastora. Bueno, yo siempre he creído que el poder de la palabra es, o sea, yo ni le quito ni le añado, porque la palabra de por sí es clara. Lo que el Señor dejó escrito es claro, que nosotros los seres humanos hemos agarrado las doctrinas que han entrado, que se han infiltrado para hacer daño a las buenas nuevas de salvación. Ya eso queda en cada pastor pedirle al Señor que le dé sabiduría y discernimiento de espíritu. Amén. Y acabas de decir, para traer una corrección en el espíritu. Amén. Y en resumidas cuentas, ¿verdad? Acabas de decir un don de los que se recibe. El discernimiento de espíritu se recibe a través del bautismo del Espíritu Santo. Es necesario para hoy día saber dónde estamos parados, ¿sabes? Porque si tú no tienes discernimiento espiritual, no sabes ni dónde estás parado. Entonces, en resumidas cuentas, la imposición de las manos es doctrina de Cristo. Nosotros los cristianos tenemos que aplicarlo, ¿sabes? No, que eso es para el pastor, no es que eso es para el profeta. Mire, usted también, deje la bobería. Usted que está creciendo en Cristo debe llegar a eso. Prudentemente, como explicamos más atrás, pues claro, ¿sabes? Pues claro, pero debemos llegar a esos niveles porque la palabra dice que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto, y como dijo la pastora Gladys ahorita, también dijo Cristo que nosotros haríamos cosas mayores, pero parece que la iglesia, no sé qué está pasando, que eso no lo quiere, ¿sabes? No lo quiere ver, porque hoy en día no mueven ni un pelo, y no lo digo por criticar, lo digo porque por conciencia, vuelvan a la palabra. Entonces, pastora, sin más que decir, ¿verdad? Esto ha sido un programa para mí edificante porque yo pues obviamente estuve involucrado en todo esto de la imposición de las manos como en el bosquejo y todo esto, pero he sido más edificado aquí dando el programa que haciendo el bosquejo. Entonces yo sé que tú también, y han venido cosas sobre ti para poder decir a las audiencias. Entonces, como último, ¿verdad?, para poder despedirnos, pues la última palabra ahí la tienes tú. Dios te bendiga. Bueno, amén. Yo lo único que les digo a nuestros amigos del programa de Renace es: vayan a la palabra. No se queden solamente con lo que nosotros le hemos traído, esta pequeñita chispa para que su espíritu se encienda y él lea la palabra. Busque de Dios, pida la dirección del Espíritu Santo y Él se la dará. Que el Señor me los bendiga y hasta otra próxima ocasión. Amén, así va a ser, y en otras ocasiones seguiremos trayendo temas escatológicos, ¿verdad? Porque es importante que nosotros, la iglesia, sigamos creciendo y abarquemos en profecía, que los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, Dios los bendiga y será hasta otro programa, ¿verdad? Y espero que este programa sea de gran edificación para ustedes, y sobre todo comparte esta palabra. Sobre todo usted, ¿verdad? Llévela a otro que no sabe de estas cosas, ¿verdad? Y cogíjase, porque usted no va a crecer si no se cogija en la palabra. Nosotros traemos mensajes aquí de la palabra, no mía, ¿verdad? No lo que yo pienso. Ahí usted puede darle para atrás este mensaje y usted va a ver que estamos trayendo versículos ahí, ¿verdad? Pida al Espíritu Santo el discernimiento. Así que, sin más preámbulo, nos vemos luego en otro programa. Bendiciones. Dios bendiga. Pastora, hasta luego. Amén. Dios bendiga a todos.